Recuerdan a esta mujer, a esta atleta, a esta campeona, recuerdan su extraordinaria y emocionante victoria en los Juegos Panamericanos de Lima, apenas el 9 de agosto. Es Laura Galván. Ganó el oro en los 5,000 metros. Bueno, pues hoy se denunció que fue asaltada. La asaltaron en su ciudad, la ciudad de Guanajuato. Fue a un banco a retirar 38,000 pesos. 38,000 pesos que salieron de los apoyos que le da el gobierno federal. La asaltaron. Buenas noches, vamos a tener la historia de Laura Galván, pero antes la organización Alto el Secuestro presentó las cifras de agosto. El total de víctimas, nota, disminuyó 30% comparado con el mes de julio. Bajó de 237 a 165 víctimas. Los estados con más secuestros volvieron a ser Veracruz, el de México y Puebla. Por cierto, Imagen Noticias obtuvo este video. Tuvo lugar hoy en Morelia. Unas personas armadas entraron a una casa. No queda claro si a robar o a secuestrar o a causar otro daño. Retuvieron a una madre con sus 2 hijas. La retuvieron por un par de horas. La Policía Estatal de Michoacán advirtió los hechos a través de su sistema de cámaras y reaccionó. Todos para afuera todos. No tengan miedo. Pásale. Todos. No tengan miedo, somos la policía. Señor, no se preocupe, ya todo está bien. Todo está bien. Vamos afuera, Leo. Tranquilas. Papito, por favor. Ya está todo en orden. Ya está todo en orden. ¿Y el otro no está? No hay nadie. ¿Dónde está el otro? ¿Andaba otra persona que No, por favor. Háblale una ambulancia. Mi pie, por favor. ¿Tiene alcohol? ¿No hay alcohol aquí? Póngale aquí, pues. Ya, en calma, ¿ok? Siéntate, niña, siéntate ahí. ¿Ok? Ya, tranquila. Ya están detenidos. Reaccionó la policía y evitó lo que quizá habría sido una tragedia más. 4 hombres fueron detenidos. Una primera versión es que estas personas querían saquear la casa. Lo cierto es que reaccionó la Policía Estatal de Michoacán. Qué bueno. Imágenes de hoy en Morelia. Bueno, se recordó y hoy es 19 de septiembre. Se recordó a las víctimas de los sismos, tanto de 1985 como de hace 2 años, 2017, de luego de izar la bandera media asta. El presidente López Obrador entregó en Palacio Nacional el Premio Nacional de Protección Civil al presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zúñiga, por la tarea de las brigadas comunitarias, por el trabajo que hicieron en Jonuta, Tabasco. También se reconoció a la organización Save the Children por el auxilio prestado a la región del Istmo de Tehuantepec hace un par de años. 19 de septiembre, 2 años, hubo ceremonias emotivas, palabras fuertes, compromisos, promesas. Y hay también historias que avanzan con una inexplicable, dolorosa lentitud. Como esta que cuenta María de Jesús Ugalde. Ella perdió a su madre y perdió el departamento donde vivía en la calle de Petén, en la colonia Emperadores de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Inexplicable, dolorosa lentitud. Ese edificio era mi hogar, fue el hogar donde crecieron mis hijas, fue mi hogar por 19 años.
Fue un lugar que fui construyendo paso a paso. Escucho una entrevista de los voluntarios y entre esos voluntarios pues está mi yerno diciendo que están buscando el cuerpo de mi mamá. María de Jesús Ugalde perdió a su madre, una mujer de 71 años, en el derrumbe del edificio ubicado en Petén 915, en la colonia Emperadores, en la alcaldía Benito Juárez. Pero también perdió el que había sido su hogar por 19 años y del que no se ha reconstruido ni un solo metro, a pesar de que ya pasaron 2 años. Se cayó mi hogar, se cayeron mi casa, se cayeron mi inversión, se cayó mi creatividad, se cayó todo, porque llega un momento en que al día siguiente te levantas y no tienes ni siquiera un cepillo de dientes. Amigo, si no vas a apoyar, retírate, por favor. 2 días después del derrumbe, el cuerpo de la madre de María fue rescatado. 5 días después, se sacó el último de los 10 cuerpos que estaban entre los escombros. María asegura que a partir de ese momento, los vecinos de los 12 departamentos de Petén 915 tuvieron que iniciar una serie de trámites burocráticos para comprobar que una parte de ese espacio en ruinas les pertenecía. 3 meses después, en diciembre de 2017, la esperanza regresó con la creación de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Sedubi quedó a cargo de los trámites. María, como representante de los vecinos de Petén 915, explicó a Imagen Noticias que después de algunos meses lograron cumplir con cada uno de los trámites que se les solicitó. Se aprobó la reconstrucción de su edificio con 4 departamentos adicionales. Se elaboró un plan detallado e incluso se contrató a una constructora. Todo era esperanzador para los vecinos, hasta que llegó la nueva administración. Y es que a finales de 2018 los vecinos de Petén parecía que estaban en la recta final de los trámites para la reconstrucción de su edificio. Vino el cambio de gobierno, llegó una nueva ley y con ello nuevas trabas. Cuando entregamos el proyecto ejecutivo nos dicen, te lo recibo porque así está en el contrato y es el compromiso del proyectista, del administrador y de nosotros la comprobación de los recursos, pero no sabemos qué va a pasar porque la licenciada Sheinbaum dijo que no iba a reconstruir departamentos de 120 metros. Como la nueva ley cambió, que ese proyecto no es costeable y que el gobierno no va a poner ni un peso para la reconstrucción. Y en mayo ya nos dicen, hagan un proyecto con 6 viviendas, porque para nosotros gobierno no es rentable 4 viviendas. 2 años después del sismo, la reconstrucción del edificio de Petén 915 aún parece lejana. María de Jesús Ugalde decidió escribir un libro sobre este caso, para dejar testimonio de lo que califica como una injusticia. Lo que yo siento es desesperación, decepción de un gobierno que nos dijo que iba a reconstruir. Parece que la reconstrucción está politizada. Parece que la reconstrucción es un negocio. Si con Mancera decíamos que el negocio era para los constructores, ahora el negocio se queda dentro del gobierno. Consultamos a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Nos confirmaron que pidieron modificaciones al proyecto porque no se apegaba a la nueva ley para la reconstrucción, ya que consideraron que el costo era muy elevado. La comisión aseguró que su grupo de arquitectos revisó detalladamente este proyecto, pero bueno, pues la realidad es esta. Bueno, sobre esta comisión, ¿cómo van hasta ahora los trabajos de reconstrucción en la Ciudad de México? La comisión nos compartió estas cifras. De las casi 12,000 casas dañadas, solo 430 han sido entregadas. 1,700 están en rehabilitación y otras 1,000 en reconstrucción. La mayoría, es decir, casi 9,000 casas, apenas van a comenzar los trabajos de reconstrucción, pues en el curso de este mes o de los próximos días. Sobre los 403 edificios dañados, 43 ya fueron entregados, 58 están en rehabilitación
El resto están por iniciar trabajos. Esta mañana vecinos del multifamiliar de Tlalpan realizaron una misa en memoria de las 9 personas que murieron ahí hace 2 años. Hubo una misa, se colocaron algunos arreglos florales al pie de la escalera. Los vecinos rezaron para que el gobierno les entregue pues, lo más pronto sus viviendas. Quedan ahí unos 150 vecinos damnificados. Más tarde, los otros damnificados, los del multifamiliar, marcharon por Calzada de Tlalpan y a la altura del metro San Antonio Abad. Se detuvieron, guardaron un minuto de silencio por las víctimas del sismo. Luego de esto, los damnificados le reclamaron a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, lo que consideran falta de transparencia en los recursos para reconstruir este multifamiliar. En otro lugar simbólico, muy emblemático, el colegio Rebsamen, donde hace 2 años murieron 19 niños y 7 adultos. También se celebró una misa en memoria de las víctimas. Los padres y familiares colocaron coronas de flores. Al final lanzaron al cielo, lo estamos viendo, globos blancos. Eso en la Ciudad de México. En Puebla, los vecinos reclaman que persisten las irregularidades en la entrega de apoyos a damnificados. En Metepec, en el municipio de Atlisco, aseguran que la ayuda nunca llegó y que tuvieron que pagar con su propio dinero la reconstrucción. A otros, dicen, les entregaron casas con materiales de muy baja calidad. En Jojutla, Morelos, uno de los lugares más dañados por el sismo de hace 2 años, los habitantes reclaman que los recursos tampoco han llegado. En un recorrido de Imagen Televisión encontramos que en algunas zonas ni siquiera se han instalado alertas sísmicas. Vamos a regresar a este tema al final del programa. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, recordó que después del sismo de hace 2 años, varios partidos políticos anunciaron que devolverían parte de su financiamiento para apoyar a los damnificados. Hoy, Murayama publicó en su cuenta de Twitter cuánto dinero regresaron los partidos. Ahí lo tienen en pantalla. El único que al parecer se la tomó en serio fue el PRI, un poco Movimiento Ciudadano y un poco el PAN. Ahí está la lista. No aparece Morena. Después de los sismos, hay que recordar, después de los sismos, Morena decidió no devolver el dinero, porque decían que era muy corrupto el gobierno, entonces que para qué le devolvían el dinero. Crearon un fideicomiso para apoyar a los damnificados. Era dinero del partido, más aportaciones ciudadanas. En ese entonces dijeron que habían recaudado más de 78 millones de pesos. En julio de 2018, después de la elección, el INE multó a Morena con 197 millones de pesos porque el partido no pudo demostrar que el dinero del fideicomiso no había sido desviado a la campaña. Sin embargo, el Tribunal Electoral revocó la multa en septiembre del año pasado al considerar que el INE no había investigado bien el destino de los recursos. Lo cierto es que salvo el PRI, un poco el PAN y un poco Movimiento Ciudadano, pues parece que los demás partidos no le entraron en serio a esto del dinero. Por cierto, mañana el periódico Excelsior va a publicar reportes de la Auditoría Superior de la Federación, donde se detectaron anomalías en el manejo de recursos para apoyar a damnificados. Se habla ahí está la cantidad, 667 millones de pesos. Son reportes de las auditorías de 2017. Los estados con más anomalías fueron Oaxaca, el de México, Morelos y Chiapas. Mañana la información completa en Excelsior. Hablábamos de esta historia al inicio del programa, el caso de la medallista, de la gran atleta Laura Galván, a esta mujer que ganó el oro en los Panamericanos. Le robaron hoy 38 mil pesos, dinero que era parte del apoyo que le dan para seguir compitiendo, que le da el gobierno federal. Fue un robo en pleno centro de la ciudad de Guanajuato. La medalla, el gobierno federal le entregó un apoyo de 720 mil pesos para seguir compitiendo. Sin embargo, hoy parte de este apoyo le fue robado por 2 hombres en el centro de la ciudad de Guanajuato. El robo de 38 mil pesos ocurrió en el callejón Jardín Reforma, a solo 80 metros del Citibanamex donde había retirado el dinero.
era mi hermana y yo, entonces una persona estaba de un lado y la otra persona estaba del otro y no nos dejaban ir porque decían que nosotros traíamos un dinero que a ellos les había caído. En ese momento todo pasa y yo les dije, no, yo lo acabo de sacar del banco y hasta el final que no nos dejaban ir, y les enseño el dinero que yo traigo, y en eso pues otra persona me agarra y supuestamente no lo regresó, pero claro que nos regresó puros billetes de periódico. Y nosotros no nos dimos cuenta hasta que regresamos a la casa porque pues no quisimos abrir, porque pensamos que no lo dio, o sea, vimos como que nos dio nos reventó nuestro dinero, pero en realidad era puros periódicos. De acuerdo con Laura, los dos hombres sabían cuánto dinero llevaba exactamente, por lo que sospecha que empleados de Citibanamex pudieron dar aviso a los asaltantes. A lo mejor fue desde el banco, ¿no? Que los de ventanilla actuaron bien raro y se tardaron mucho tiempo en darme esa actividad. Yo creo que ellos tuvieron que haberles dicho. Por este motivo, en redes sociales, Laura pidió que se investigue al banco para evitar otro robo más. En su mensaje, Laura aseguró que tuvo que sacar esa cantidad de dinero para ahorrarse tiempo, pues necesitaba ir a entrenamiento. Me da miedo ahorita porque pues digo, es que todo el mundo me conoce, la verdad yo no había tomado tantas medidas por lo mismo de que pues no, digo, aquí estoy en mi casa, en Guanajuato, voy, mucha gente me saluda y claro, me felicita, entonces ahorita pues la verdad sí me asusté. Qué cosa, hace unos momentos Laura nos confirmó que ya denunció el robo en la Fiscalía de Guanajuato y bueno, pues hasta el momento no hay detenido. Esta mañana un comando atacó a custodios del Cerezo 1000, ubicado en el municipio de Valle de Santiago, ahí en Guanajuato, zona muy caliente. Viajaban sobre la carretera Salamanca-Pueblo Nuevo. 5 custodios murieron y otros 2 resultaron heridos. El ataque ocurrió en el cambio de guardia, cuando los custodios iban de salida. De acuerdo con la organización Causa en Común, en lo que va del año han sido asesinados ya 266 policías. Con los 5 custodios de hoy suman 271, con Guanajuato como el estado donde se han registrado más asesinatos de policías. Las cosas increíbles y terribles que siguen ocurriendo en el municipio de Nopala, en Hidalgo, pues los ladrones de trenes provocaron el choque de 2 ferrocarriles que por suerte no derivó en una gran tragedia. Una estela de destrucción dejó el choque de 2 trenes de la empresa Kansas City Southern de México en el estado de Hidalgo. El alcance entre las 2 máquinas registrado esta tarde dejó un saldo de 3 personas heridas. El choque se registró en el municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo, sobre una vía ubicada a 50 kilómetros al sureste de San Juan del Río, Querétaro. Según los primeros reportes levantados por la autoridad, una locomotora con 37 vagones que transportaba contenedores con mercancía diversa fue detenida por presuntos ladrones que colocaron objetos sobre la vía. Al detenerse, otro convoy que transportaba maíz y que circulaba por la misma vía impactó al primero, provocando el descarrilamiento de varios vagones y un incendio en la máquina 4084. En las imágenes se aprecia el tren con contenedores, llamado intermodal, que por lo regular transporta mercancía de alto valor comercial. Esta es la imagen del interior de una de las cabinas de conducción, de donde se presume salió la tripulación herida. Y aquí, las decenas de tolvas transportadoras de grano que perdieron la mayor parte de su carga. Al lugar del choque llegaron policías municipales, soldados del Ejército Mexicano y miembros de la Guardia Nacional. De acuerdo con la autoridad federal, Hidalgo es uno de los 10 estados con más robos de ferrocarril en el país. Iban 52 asaltos en el primer semestre del año. Vamos a actualizar esa cifra. Agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a un segundo implicado en el asesinato de la abogada argentina María Marta Bazán, el crimen del 10 de septiembre en el fraccionamiento del condado de Sayavedra en Atizapán. El detenido fue identificado como Marco Antonio, 28 años, es familiar de Karina, la empleada doméstica, que también está detenida. A los dos pues se les acusa del asesinato de la abogada, además de robo. Hoy por fin abrieron, por fin, 3 días después de que lo anunciara el
de que se lo dijeran al presidente López Obrador. Hoy abrieron 3 de las 9 gasolineras que fueron clausuradas por Profeco en Nuevo Laredo, después de que se negaran a vender combustible a policías y soldados. Los gasolineros se negaban a vender a fuerzas de seguridad porque, según ellos, el cártel del noreste los tenía amenazados, decía que no lo hicieran. Sin embargo, ahora se comprometieron por escrito a vender gasolina a los policías. Se espera que en los próximos días las otras 6 gasolineras clausuradas estén abiertas. Y antes de ir con todo el tema de la discusión y aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, esto también pasa en las escuelas del país. Hoy circuló este video de una balacera en una secundaria. Esto fue en el municipio de Cintalapa, en Chiapas. La Fiscalía del Estado informó que los hechos ocurrieron, más bien son hechos de ayer, en una persecución de asaltantes de una tortillería que al escapar se metieron a la secundaria. En estos momentos estamos aquí en la secundaria federal y hay disparos. Se metieron 3 tipos a la secundaria, están haciendo disparos. Nosotros estamos trabajando aquí con los niños de atención especial. Se detuvo a 6 personas, uno de ellos un maestro de esta secundaria, quien al parecer es hermano de uno de estos ladrones. Bueno, decíamos ayer que mientras se le daba el tiro de gracia a la reforma educativa, una de las reformas que tanto promovió y presumió el gobierno del presidente Peña Nieto, el presidente Peña Nieto aparecía disfrazado en un restaurante en Nueva York. Bueno, pues sí está en Nueva York el presidente Peña Nieto, pero hoy se conoció otra imagen. Un usuario de Twitter, Ramón Ballesteros, difundió esta fotografía con el expresidente y, según el tuitero, Peña Nieto fue muy amable con él y su acompañante. Ahí está ya el presidente Peña Nieto, ahí sí ya se parece al presidente Peña Nieto que conocimos. Veíamos anoche, además, que Enrique, bueno, por lo que estaba pasando en las redes sociales, por la imagen donde aparece con su pareja, con Tania Ruiz, al parecer disfrazados. Bueno, pues hoy Tania Ruiz publicó en Instagram el mensaje: me encanta sacar sonrisas, y lo acompañó con algunos de los memes que se hicieron ayer luego de conocerse las fotos. Bueno, esta noche los diputados están terminando de discutir las leyes secundarias de la reforma educativa. Ya aprobaron una, la Ley General de Educación. Discuten artículos reservados ahora de la Ley de Sistemas de Mejora de la Calidad. Queda pendiente la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional. Va para largo el debate, pero a fin de cuentas se deben aprobar. Se abre la sesión. En el velorio de la reforma educativa del 2013, la oposición intentó posponer su inevitable entierro y el regreso del poder sindical en el reparto de las plazas docentes. La nueva presidenta panista, que había pasado la prueba de la presión de la CENTE en los alrededores de la Cámara, hoy tuvo que enfrentar la presión del Pleno y le dio la palabra a todo el que la pidió. Laura Rojas abrió el debate sobre las leyes secundarias que ponen fin a la evaluación de los profesores y al Instituto Nacional que la aplicaba, e inauguran el pase automático de los egresados de las normales a las nóminas del magisterio. Hoy sí es un día histórico. Es el día que va a caer de manera completa y plena la reforma educativa del 2013. En la novatada como conductora del tenso debate, la presidenta tuvo que sortear la presión de sus compañeros panistas. Al enemigo solo se le ve grande cuando se está de rodillas. Ustedes son muchos, pero no están grandes. Nadie se mueve de esta tribuna hasta que se reponga el procedimiento. ¿Ha concluido, diputado? Preciado. Presidenta, no nos moveremos de la tribuna hasta que se revise el dictamen conforme al proceso que marca nuestra ley orgánica y nuestro reglamento. Y mientras la oposición le solicitaba un receso, la bancada de Morena y sus aliados del PT y del PES la retaron a demostrar que no sería rehén de sus compañeros.
Le solicitamos que nos pueda convocar de manera inmediata, tras banderas, a conferencia, Presidenta. Compañeros. Ya es una chunga lo que están haciendo ahí las diputadas, tomándose selfies de manera ridícula, impidiendo los trabajos de esta sesión. Se decreta el receso por 15 minutos. Cercada por el pataleo de los diputados de oposición, la presidenta decretó un receso para convencerlos de que no había escapatoria, que el momento del entierro de la reforma educativa había llegado. Y una hora después se retomó la sesión en medio de la algarabía morenista. Los panistas abandonaron la tribuna y el debate del llamado día histórico ocurrió en medio de escatológicas acusaciones. Miren, la toma pedorra que hicieron, no aguantan ni una toma de tribuna. Ustedes odian al pueblo, como esa pilota de internet. Y quizás sí fue una toma de la tribuna pedorra, pero más pedorra es la convicción de justicia y de legalidad que tiene la Cuarta Transformación. Bueno, la Cámara de Diputados. ¿Cómo están las cosas afuera de la Cámara? Los maestros de la CENTE de Oaxaca comenzaron ya a levantar sus casas de campaña y se retiran San Lázaro, se van triunfantes, prevén regresar, ir al Senado ahora la próxima semana, una vez que comience ahí a discutirse la aprobación de la reforma. Rosario Robles difundió una carta que ella escribió desde el penal de Santa Marta, Catitla, donde esta semana cumplió pues ya lleva más de un mes recluida. Es una carta que dirige al presidente López Obrador y le exige tener un juicio justo y enfrentar su proceso en libertad. Rosario Robles acusa a funcionarios del gobierno federal de tener una ofensiva en su contra. En la carta se lee: tengo derecho al debido proceso. ¿Acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso? Sobre todo tratándose de mi país. ¿Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes? Rosario Robles se quejó también de la inhabilitación por 10 años que ayer le impuso la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente falseó su declaración patrimonial. Rosario Robles explicó que estas supuestas irregularidades son por 2 cuentas bancarias que ella sí declaró, una por un préstamo saldado en Bancomer y otra es una cuenta de nómina en Santander que quedó cancelada automáticamente porque no registraba movimientos. De esta última incluso el banco le notificó a la Función Pública. Rosario Robles escribe: lo contrastante es que dicha secretaría, la de la Función Pública, a ellos les parece que yo merezco una sanción por esa magnitud, por un préstamo sí declarado y por una cuenta que ni siquiera tenía en el radar porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declare propiedades por millones de pesos. Ahí sí hay justificación. Para los amigos, la gracia yo creo que es evidente. Se refería desde luego al caso de Manuel Bartlett. Afuera del reclusorio femenil de Santa Marta, la hija de Rosario, Mariana Muguel, leyó esta carta. A la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas. Y así lo haré. Porque sin derechos humanos y el debido proceso no puede haber justicia. Atentamente, Rosario Robles. Por la mañana hablamos con el exgobernador de Quintana Roo, con Mario Villanueva, preso en el penal de Chetumal. Nos explicó que su caso lo están atendiendo en la Secretaría de Gobernación y aseguró que es muy injusto que él siga en la cárcel. Yo la verdad, Ciro, tengo confianza en el presidente. ¿Tienes confianza en el presidente? Sí, porque desde noviembre pasado, estando en Cancún, un hijo mío le entregó una nota mía pidiéndole justicia. Le dijo a mi hijo: dígale a su padre que va a haber justicia en su caso. En un momento deciden no darme la libertad, pues entonces también serían fregaderas. Carajo, ¿yo qué hago adentro si pues ni cómplices tengo y no cometí ningún delito? Mario Villanueva espera o el indulto del presidente o que por cuestiones de edad y salud pueda
pasar ya a su casa. Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación, dijo que ya revisaron el caso Mario Villanueva y que cumple todos los requisitos de ley para que pueda seguir con su sentencia en prisión domiciliaria, aunque dijo que eso le va a tocar al Poder Judicial. En otras cosas, unas 200 mujeres marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia para pedir que se decrete la alerta de género en la Ciudad de México. Durante el trayecto, varias mujeres volvieron a hacer pintas en monumentos de Paseo de la Reforma. La marcha se denominó Terremoto Feminista y dijeron que también la hicieron para recordar a las mujeres que murieron en el sismo hace 2 años. ¿Qué más tenemos, Cristal? Por primera vez, México es sede de los Premios Nobel de la Paz y hoy inició la cumbre en Mérida, Yucatán, con un llamado a la protección del medio ambiente y a la convivencia global. En la más amplia participación, 30 Premios Nobel de la Paz visitan nuestro país para platicar con más de 1,000 estudiantes y maestros sobre temas vinculados a la búsqueda de un mundo pacífico, como el uso de redes sociales para la construcción de la paz hasta el desarme nuclear. Los asistentes podrán escuchar a hombres y mujeres que han dejado huella en la humanidad contribuyendo a hacer un mundo mejor. Entre los premios participantes se encuentran el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promotor de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, Kailash Satyarthi, activista de los derechos de los niños de la India, que ha liberado a 85,000 niños esclavos. Está también Rigoberta Menchú, de Guatemala, conocida por dedicar su vida a promover los derechos de los indígenas en el país, Shirin Ebadi, defensora de derechos humanos, y el mítico sindicalista polaco, líder de la central obrera Solidaridad, Lech Walesa. Esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con los premios Nobel en una hacienda de Mérida. Este evento termina el sábado con la presentación de Ricky Martin en el Yucatán for Peace, en el Monumento a la Patria, y se esperan unos 25,000 asistentes. Lorena provoca lluvias en 21 estados de México. Ayer tocó tierra como huracán categoría 1, se degradó a tormenta tropical y de nuevo toma fuerza para convertirse en huracán. Avanza por la costa del Pacífico y la alerta continúa, sobre todo para Baja California Sur. Por su trayectoria podría llegar mañana a Los Cabos y sigue generando lluvias en nuestro país. Lorena llegó ayer a Jalisco provocando fuertes lluvias e inundaciones. Ante el desbordamiento de ríos, Protección Civil rescató a más de 90 personas que se quedaron atrapadas y se encuentran ya en albergues. El líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, regresó a corte en Estados Unidos. Teresa Sullivan, jueza que preside el proceso en su contra por violación de menores y trata de personas, multó a 2 fiscales estatales porque desacataron su orden de proporcionar a la defensa de Naasón toda la evidencia relacionada al caso. Las fiscales tendrán que pagar $5,000 cada una y deberán entregar las pruebas a más tardar mañana por la mañana. El líder de La Luz del Mundo, quien se ha declarado inocente, fue arrestado en junio por abuso sexual de 3 niñas y una mujer en Los Ángeles. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Para muchos podría ser muy feliz decir que los jitomateros mexicanos evitaron el arancel del 17,5% y que además van a poder recuperar hasta $120 millones. Para muchos podría ser así. Para otros podrían citar al sabio filósofo Paco Ignacio Taibo, que dijo, ¿usted lo recuerda exactamente cómo lo dijo? Los jitomateros. Más o menos. Yo no me acuerdo. Se las metimos doblada, compañeros. No lo quería decir, pero funciona la... Pero bueno, ya lo dijiste y... Obligan a los jitomateros mexicanos a vender al precio mínimo de mercado. O sea, no precios libres, no como está el mercado. Nos venden a precio mínimo. Y vamos a revisar 9 de cada 10 jitomates que entren a los Estados Unidos. Ahí el proceso es cómo va a ser, porque puede ser un proceso muy rápido de auditoría, de llegar, sí están bien los jitomates, o decir, pues vamos a ver cada jitomate de uno en uno, y puede ser una medida en contra del comercio. Entonces, antes de decir que qué bueno que se evitó el arancel, que se pueden recuperar hasta $120 millones, la otra parte del convenio no está bien. ¿Cómo se van a hacer las revisiones?
Porque además son revisiones físicas en frontera. Sí. Es decir, va a tener que llegar el tráiler, salirse, y puede haber dos maneras. O sea, y eso está claro. Una manera muy rápida, muy eficiente, decir así más o menos todo viene bien, o no bajen todas las cajas y ahora depende del humor, de cómo estén los depende del agentes humor y depende de las como ganas esté que Trump. tengan de apretar en el sector. Entonces, pues ahí sí parece que les fue, como decía el sabio filósofo Taibo. ¿A quiénes? A los jitomateros mexicanos. ¿A nosotros? ¿A los no, mexicanos? a nosotros no. A los mexicanos. Tú ya no producimos jitomates. Remátala, David. Hay dos maneras de ver una misma información. La manera fifí fanática, la manera derechaira y la manera real. Hoy la OCDE dijo que la economía mexicana crecerá 0.5% este año. Quedarse con eso es ser un fifí. La otra es que bajó la estimación de crecimiento para todo el mundo. Y todo se lo debemos al señor Donald Trump y sus guerras comerciales. Queda una sensación 2 años después de que acaso se ha hecho lo que se ha podido en los trabajos de reconstrucción. Sería injusto negar lo conseguido, pero sería injusto también dar un aplauso a las autoridades de este o del anterior gobierno federal, de este o del anterior gobierno de la Ciudad de México, de Morelos o de Puebla, o al gobierno del Estado de México o al de Oaxaca. Lo triste es que al escuchar los testimonios, al ver historias como la que presentamos esta noche, queda la idea y el sentimiento de que se pudo haber hecho más, antes y ahora. 19 de septiembre, 2 años, se pudo haber hecho más en este tiempo. Ojalá sí lo entiendan, los altos funcionarios se apelliden López Obrador, Sheinbaum, Del Mazo, Murat, Barbosa, se llamen Cuauhtémoc Blanco. Se puede hacer más. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.